Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este episodio de Genera. Los saluda Rodrigo García Rojas y les recuerdo que este es un episodio patrocinado por Grupo Garose, la firma de consultoría empresarial para hacer realmente productivos sus negocios. El día de hoy vamos a platicar sobre algo que realmente nos debe de preocupar a todos: la seguridad patrimonial y la seguridad personal de cada una de las personas que forman nuestra familia, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto que el día de hoy podamos contar con la presencia de Mauricio Masud, presidente de CONCAEM. Un gusto. El día de hoy nos acompaña también Maribel Pérez Reyes, presidenta de CONAMEX, Estado de México. Está también con nosotros José Luis Urrutia, presidente de la delegación de Canacintra, Estado de México. Un gusto. Y Alejandro Reza, que también es vicepresidente para la certificación del mezcal en el Estado de México, que precisamente el día de hoy está patrocinando este evento. Muy bueno, Hay que aprovechar el comercial, Alex, por favor. Invítalos a conocer un poco sobre el Cerro de la Serpiente. Es un mezcal artesanal del sur del Estado de México, del municipio de Coatepec, Carinas, orgullosamente mexiquense, y con mucho trabajo hemos conseguido varios premios internacionales y nacionales, posicionando al Estado de México como un referente del mezcal. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, qué gusto. Por la invitación. Y bueno, ¿por qué nadie quiere hablar de salud hasta que la necesita? Creo que hay un buen dicho que dice zapatero a sus zapatos, y por eso quiero preguntarte, Maribel, ¿por qué crees que México todavía no tiene una cultura en el tema de prevención de salud? Creo que iniciaste muy bien, esa frase dice mucho y es una parte de la cultura de los mexicanos, ¿no? Realmente hasta que tengo el problema, entonces ya veré cómo lo resuelvo, porque pues Dios proveerá. Entonces, realmente en estos 15 años que yo tengo en el sector asegurador, de verdad que me he encontrado con personas que dan esta respuesta que te acabo de decir. El que seamos un país que no tiene una prevención no es una casualidad, es simplemente que nadie nos dice tampoco qué hacer con nuestro dinero. Y entonces desde ahí empieza el que no tengo justamente una estrategia financiera, por consecuencia no conozco productos financieros y eso me lleva a que tampoco voy a tener una protección en caso de alguno de los riesgos a los que estoy expuesto, que puede ser un accidente, una enfermedad, una incapacidad temporal o permanente o incluso pues un fallecimiento. Bueno, pues creo que nos dieron una explicación muy ejecutiva, pero muy precisa de este tema, ¿no? Y Mau, te quiero preguntar, ¿cómo ven desde CONCAEM, cómo se ve desde CONCAEM el acceso a la salud para los colaboradores dentro de las pymes? ¿Qué tanta facilidad tienen realmente de acceder a esa parte de un servicio de calidad en el tema de salud? Una pregunta compleja, y yo creo que Maribel lo comentó bastante bien. En este tema en particular, y lo sensible que es el tema de salud, porque al hablar de salud finalmente podemos hablar como un tema de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ahí, el sector empresarial sí durante décadas ha enfrentado pues una parte ahí compleja para los colaboradores ante un sistema de salud que a veces no alcanza para dar la atención debida y con la calidad que merecería cada uno de nuestros colaboradores. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que trabajar mucho en esa parte finalmente de salud de los colaboradores, y creo que el sector empresarial pues tendría que empezar a ver y valorar en conjunto con el gobierno pues modelos que puedan complementar lo que hoy da una seguridad social, pero que no alcanza para todos, ¿no? Yo creo que ahí sí es un tema pues delicado y es un tema que tendríamos que estar pues trabajando y proyectando para los próximos años, cuando entendemos que esto es muy dinámico y va avanzando de manera muy rápida y finalmente la gente va creciendo y va requiriendo mucho más necesidades médicas, ¿no? Y fíjate que quiero hacer un comentario porque últimamente o en los últimos años, no últimamente, en los últimos años se ha escuchado mucho el comentario de no hay presupuesto que alcance, ¿no? Y precisamente, Alex, tú vives en la zona sur del estado. Preguntarte las condiciones del servicio de acceso a la parte de salud, a las facilidades que tenemos en el Valle de Toluca, en el oriente del estado. ¿Tú cómo ves esa diferenciación por región en el estado? Es muy marcada, no solo en el tema de salud, en bastante infraestructura, está bastante rezagado la región sur.
Si de por sí es difícil aquí en Toluca o en el Valle de Toluca conseguir una cita médica, insumos médicos o medicamentos, ¿qué te digo? Ya es imposible. Las veces que me ha tocado asistir a alguna clínica municipal, que es con apoyo del gobierno estatal, tienen muy mínimas condiciones para poder atender a la sociedad. Entonces, sí está muy marcada la diferencia entre las condiciones de una ciudad o de una región más rural, que es como en el sur del estado. Y fíjate que precisamente la intención de este programa el día de hoy es generar una conciencia sobre el que no tenemos garantizado una estabilidad o un servicio de calidad en caso de que tengamos una emergencia, ¿no? Es concientizarnos de que debemos de tener como una protección adicional, de que debemos encontrar la manera de cómo cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros patrimonios, ¿no? Porque, digo, hermano, contigo, José Luis, hemos tenido oportunidad de visitar parques industriales, las plantas, todo este tema. Y tú has visto que la cobertura médica no necesariamente es la correcta o los servicios para los trabajadores de la industria, ¿no? Entonces, ¿tú qué perspectiva tienes en este tema? Mira, y tratando de secundar todos los comentarios que me antecedieron, yo te diría que justamente lo que vemos es que hoy en día el sistema de seguridad social en general, pues tiene muchas deficiencias, no es un tema de un año o 2 años, sino que sabemos que viene de muchos años hacia atrás, pero esa es la realidad. Hoy en día la seguridad social que ofrecen las diferentes instituciones en el Estado, pues tienen carencias. Entonces, muchas organizaciones industriales en general y también empresas, pues hacen el esfuerzo por decir qué más puedo ofrecerle a mis colaboradores para tratar de resarcir este tema, porque hay un buen dicho que versa más o menos en relación a que no hay fortuna que alcance cuando tienes una enfermedad o un siniestro importante. Y es muy cierto. Entonces, por eso es que creo que es relevante y muy importante que toda la gente que nos escuche haga conciencia respecto a qué tan seguro tiene su patrimonio ante una eventualidad de una enfermedad, de un accidente, de una incapacidad importante. Entonces, hoy te diría que las industrias en general y las empresas sí se preocupan por ver si pueden o si está dentro de sus posibilidades el ofrecer asistencia a través de un seguro de gastos médicos mayores para sus colaboradores, seguros de vida para sus colaboradores, en ese ánimo de que en la medida que un colaborador se sienta mucho más protegido, pues obviamente su rendimiento laboral va a ser mucho mayor, ¿no? Porque va a ser una preocupación menor en este sentido. Entonces, es algo también que hay que decirlo. No todas las empresas lo pueden hacer, porque no todas las empresas tienen la rentabilidad ni las posibilidades económicas de ofrecerle a todos sus colaboradores este tipo de beneficios. Eso sería lo ideal, pero no siempre operamos así. Por eso creo que el futuro está, o mejor dicho, un futuro en donde eh, idealmente coexistan tanto coberturas privadas como coberturas públicas, es lo que como sociedad nos va a ayudar a que finalmente todos sorteemos el hecho de que en algún momento de nuestra vida, y eso es algo que no nos gusta pensarlo, pero en algún momento de nuestra vida, de una u otra manera, vamos a necesitar un tipo de cobertura médica o incapacidad, etcétera, etcétera. Y justamente lo que buscamos en este programa es generar la información, generar los complementos, la vinculación y las articulaciones conjuntas para poder alcanzar mejores calidades de bienestar en las personas, ¿no? A mí sí, si me permites, me gustaría justamente como complementar lo que ustedes están diciendo, que me parece muy relevante porque hoy en día el tener acceso a un servicio de salud es retador tanto para un colaborador como para los que somos dueños de empresa, ¿no? Totalmente. Y para los que somos dueños de empresa, el reto es aún mayor porque al final nosotros somos nuestro propio jefe. Entonces tenemos que generar los ingresos suficientes para poder tener nuestras propias prestaciones. Una póliza de gastos médicos mayores, por ejemplo, que es con lo que tal vez estaríamos sustituyendo o complementando el si estamos dados de alta en el seguro social, ¿no? Pero creo que en este momento la información ya está ahora sí que muy visible y muy al alcance de todos, en donde no hay justamente un servicio de salud público que alcance
que sea suficiente para poder atender, incluso aunque los que somos dueños de negocio estuviéramos dentro de del servicio de seguro social, ¿no? Entonces, eso creo que es importante que no, que lo tengamos presente, porque tenemos que generar más que si fuéramos colaboradores y trabajáramos para alguien. Y justamente vamos a pasar a nuestro segundo bloque y estamos hablando del diagnóstico de un sector muy específico que es la parte de salud. Y como saben, nosotros en este programa tratamos de dar la visión del sector empresarial. Y para comenzar este segundo sector, de bloque, me gustaría, Maribel, que nos pudieras compartir qué es Conamex, qué hace la Cámara y cuáles son las facilidades que está brindando tanto para sus agremiados como para la sociedad a través de sus afiliados, ¿no? Sí, gracias justamente por darme este espacio para dar a conocer al Consejo Asegurador Mexicano, que inició justamente sus actividades aquí en el Estado de México a inicios de este 2025. Y lo que nosotros estamos buscando son 3 objetivos. El primero es que se pueda resignificar la percepción que se tiene del agente de seguros, que se vea que para que tú puedas intermediar justamente estos productos, viene una preparación detrás. Para que nosotros podamos venderlo, tenemos que contar con una certificación que viene otorgada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, quien a su vez pues está regulado justamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, eso es un permiso que nos otorgan y que se tiene que estar renovando cada 3 años. Entonces, realmente el que tú vendas seguros no es porque tal vez hoy se me ocurrió, no es porque nada más voy a ganarme una comisión, sino es que detrás hay mucha formación que se debe de tener, porque además pues hay una diversidad de productos, ¿no? Lo que comentábamos precisamente antes de iniciar el programa, hoy prácticamente todo es asegurable, ¿no? Desde una mascota hasta un avión. Entonces imagínate la cantidad de información que debemos de tener y sobre todo el conocimiento de lo que no cubre el seguro. Esas famosas letras chiquitas, que yo digo que no existen las letras chiquitas, porque pues al final se otorga una póliza, un clausulado, en donde viene específicamente qué sí te va a cubrir, qué no te va a cubrir, cuáles son los periodos de espera, en qué condiciones es que tu póliza va a operar, cuál es tu forma de pago, y además porque de esa forma también hacemos el llamado a que los asegurados pues sean responsables del pago de su póliza, ¿no? Si bien dentro del proceso los agentes de seguros podemos hacer el recordatorio, pues hay esa característica está en que una vez que se entrega la póliza ya es responsabilidad, por ejemplo, 100% del asegurado, ¿no? Entonces, otro objetivo que tenemos nosotros es el tema de la difusión de educación financiera, en donde no nada más la educación financiera se limite a hablar de ahorro, a hablar de inversión, sino que se integre también la parte del seguro, porque no es, oye, ahorro, invierto o me compro un seguro. Realmente son complementarios, porque a través del ahorro vas a tener tranquilidad porque es tu fondo de emergencia. Con una inversión vas a tener rendimientos, vas a tener un ingreso adicional en donde no necesariamente vas a tener que estar trabajando tú. Y a través del seguro va a ser el único instrumento en el cual tú vas a tener el beneficio en caso de algún accidente, una enfermedad, un fallecimiento o alguna incapacidad temporal o permanente. Entonces, se tiene que hacer una integración de todos estos productos financieros, y justo lo que nosotros estamos haciendo en este momento es buscando estos espacios en donde se pueda hablar qué es lo que estamos haciendo y que podamos nosotros justamente como organización pues hacer recomendaciones, hacer invitaciones, hacer llamados a que las personas pues se den la oportunidad de conocer sobre el tema financiero, ¿no? Y el tercer objetivo que tenemos es hacerles saber a las personas que los seguros no nada más son para las personas, como tú lo decías, ¿no? Si bien es un tema de patrimonio, al final también tenemos una representación importante en la economía. El seguro hoy en día y más o menos tiene un porcentaje de un 2.5% en el Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que se tiene que hacer un aliado estratégico los seguros para las finanzas, para la economía de un país, porque somos el único producto a través del cual se va a poder garantizar un crecimiento y una sostenibilidad en el largo plazo. Hemos tenido catástrofes, huracanes, sismos, en donde se ha visto efectivamente pues que los seguros sí pueden hacer la diferencia para la recuperación
en esas eventualidades, ¿no? Entonces, esos son los 3 objetivos con los que nosotros estamos trabajando y específicamente para el sector empresarial lo que estamos desarrollando es el distintivo de empresa financieramente responsable, en donde pues lo que queremos es premiar a esas personas que están llevando unas finanzas ordenadas, que tienen una planeación en el largo plazo, que están pensando ya en un plan de sucesión, ¿no? En donde si tengo alguna eventualidad como fue tal vez el COVID, pues entonces mi seguro sí me va a cubrir, que no sea algo que adquirí solo por bueno, bonito y barato, sino que efectivamente esté diseñado de tal forma que te va a cubrir la eventualidad que necesite el tamaño de negocio que tienes. ¿Tendríamos alguna duda? Quedó claro. Yo soy la experta, o sea, finalmente es el claro, ¿no? No, y pero también está la otra parte de la moneda, ¿no? Hace ratito fuera del aire platicábamos algunos casos que no siempre todo es positivo. Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito sobre cuando también hay no necesariamente es un tema específico, sino que creo que son malas experiencias que han pasado. El tema que platicabas precisamente en la pandemia, igual que nos puedas compartir términos generales de la experiencia con los seguros, ¿no? Desde luego, complementando, a ver, lo que comenta María es muy cierto, ¿no? Y hablamos de educación financiera, o sea, hablamos de términos que finalmente han ido evolucionando al paso de los años y al paso de las adversidades que nos ha tocado como empresarios vivir. El tema del 2020, pues finalmente fue un parteaguas, ¿no? Fue un parteaguas en donde no había conocimiento, no sabíamos qué iba a pasar, cerraron negocios, hubo negocios no esenciales que estuvimos y permanecimos cerrados 135 días. Y cuando comprabas tu póliza corporativa de seguro, pues finalmente cuidabas que los gastos fijos, utilidades, etcétera, los incendios, en fin, o sea, un serie clausulado que hay que tener bien identificado para pues, saber cuánto te cuesta la prima, que es una inversión finalmente, hay que verlo como una inversión dentro de esta educación financiera, pero cuando pasa un suceso de esa naturaleza donde el desconocimiento fue para todos, el reaccionar de quienes teníamos póliza seguro, pues fue distinto en cada caso, ¿no? Entonces, si no había alguien que te asesorara profesionalmente y de fondo con las famosas letras chiquitas, que no hay letras chiquitas, pues podías haber obtenido algo de esa parte de la prima, ¿no? O de la póliza seguro que pagabas, porque invertías de la cobertura. Finalmente, muchos de los casos que se dieron en el sector alimentos y bebidas fue, pues no, es que no, ya no cubrieron esto, ya no cubrieron esto. Entonces, finalmente también eso es un aprendizaje, porque a partir de ahora dices, a ver, al momento de contratar mi póliza, de pagar una prima, de saber cuál es la cobertura, qué alcance tiene, qué te cubre, qué no te cubre, ¿no? Cuando es un lugar donde hay terremotos, entiendo que ya hay cláusulas y coberturas sobre terremotos, o sea, entiendo que ya te van cubriendo en base a la evolución. Yo diría, a ver, hoy una póliza corporativa de algún negocio, del que sea, que te cubra un tema de pandemia, pues hay que verlo, o sea, hay que ver cómo va evolucionando, porque también esto no es estático, o sea, el tema de los seguros y de la cuestión patrimonial no es estática, es dinámica y se mueve conforme se mueven las nuevas dinámicas del negocio en general, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos algunas experiencias, pero hay que aprender de las experiencias buenas y malas, y 2 pandemias a cuestas ya en el sector alimentos y bebidas, pues ya medio aprende uno, ¿no? Pero bueno, un poquito, ¿no? Pero yo creo que sería de las partes que compartiría, complementaría, pero sí, o sea, hoy ya se hablan de términos distintos, educación financiera, el tema del universo de cuestiones que puedes asegurar, coasegurar inclusive también, ¿no? Y que bueno, pues finalmente habrá que ir sobre este tema de prevención. Creo que siempre la prevención es lo que al final será menos costo para lo que lo quieras llamar, ¿no? En salud, en seguridad, en protección financiera. O sea, creo que prevenir siempre es menos costoso o la inversión es menor, si lo quieren ver de esa manera, la inversión es menor que reactivamente ya hablando, ¿no? O sea, ya cuando sucedió alguna situación, querer ya solucionarla siempre va a costar más, ¿no? Bueno, creo que no tengo ahí más que coincidir con lo que nos estás platicando. Creo que depende mucho incluso de la gente con el que tienes contratado tu seguro para que te puedan soportar, ¿no? Pero, José Luis, creo que una palabra que siempre prevalece en la industria es prevención. Entonces, me gustaría que me ayudaras a entender cómo podemos ligar precisamente esta parte de la prevención en la industria con la parte que se puede hacer de la prevención en los mitos y las verdades de los seguros. Fíjate que tocas un tema clave para no solamente la industria, sino creo que hay que generalizarlo.
es el tema que la prevención va ligada a otro concepto muy importante que es el riesgo, ¿no? Todos estamos expuestos a riesgos. En el caso de las industrias o las empresas, pues estamos expuestos a un montón de riesgos. Desde temas de, vamos a vernos catastróficos, ¿no? Tú estás aquí, no tienes ningún problema, el vecino explota por lo que quieras y mandes, porque los accidentes tristemente ocurren. Y han pasado. Y han pasado, o sea, no estoy hablando de nada que no haya sucedido en la historia de la industria. Y entonces tú dices, oye, ¿a quién le reclamo? O cómo puedo volver a entrar en operaciones. Entonces, es un tema complejo y si lo trasladamos a la parte personal, pues todos estamos sujetos a que vayamos manejando, vayamos en el transporte público y algo sucede y estamos expuestos a riesgos. Entonces, creo que cuando tú hablas de prevención, hablas de un tema de primero estar conscientes de cuáles son los riesgos que tenemos en nuestras operaciones, en nuestras personas, y a partir de eso, de esa categorización y sobre todo de irle poniendo prioridades, creo que podemos empezar a establecer una estrategia en la cual digamos, oye, si yo hoy en día, y te voy a hablar a lo mejor de algunas industrias que trabajan con solventes, los solventes son materiales que son muy flamables. Entonces, digamos, empresas que trabajan con solventes tienen un alto riesgo digamos, de que se genere un incendio. Obviamente que por temas de protección civil, por temas de la misma seguridad de la empresa, tratas de mitigar y minimizar al máximo esos riesgos. Pero finalmente el riesgo no desaparece al 100%, está ahí, está latente. Y es ahí donde dices, ok, aún teniendo yo todos estos controles y minimizando el riesgo, lo más prudente y lo más rentable, hablando desde el punto de vista de prevención, es tener un seguro que en una contingencia me cubra específicamente ese riesgo que puedo tener. Entonces, de esa manera es que creo que cerramos el ciclo de la prevención. Entonces, yo te diría que hoy en día lo más importante para las organizaciones, para las industrias, e inclusive para nosotros como personas físicas, digamos ciudadanos, es tomarnos un momento y reflexionar de cuáles son nuestros principales riesgos. Por ejemplo, si tú eres una persona con sobrepeso, si tú eres una persona... No, ya estamos empezando. Ya esto ya fue muy directo. No, pero fue agresivo. Sí, qué agresivo. Es lo único que seguro contra la obesidad, contra la agresión. ¿Por qué no viste los ojos? Oye, un seguro contra la obesidad. No, a ver. El tema es ser conscientes de que si tú tienes ciertas condiciones, pues finalmente traes riesgos asociados a esa condición. Entonces tienes que empezar a trabajar en cómo mitigas los riesgos. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de seguros porque justamente te invita a reflexionar de en qué riesgos estás incurriendo y cómo puedes mitigarlos. Y la verdad es que el seguro solamente es una parte de ese esquema amplio de mitigación, porque, a ver, y aquí Maribel no nos dejará mentir, las aseguradoras pueden asegurarte prácticamente cualquier cosa, pero también el costo de ese seguro está en función del riesgo. Entonces, si la aseguradora detecta un gran riesgo, un riesgo muy alto, pues las primas que tú tienes que pagar van a ser increíblemente altas. Si la aseguradora dice, ok, en el caso de esta persona o en el caso de esta institución o de esta organización o de esta industria, vemos que el riesgo es bajo, pues obviamente el costo de la prima va a ser mucho menor. Entonces, por eso creo que aquí el gran tema relacionado a prevención es de antemano tener un esquema de reflexión o autorreflexión para decir cuáles son mis riesgos, cómo los puedo mitigar y ya esa parte que no puedo resolver o no puedo de alguna manera eliminar del todo, ahora sí, ¿cómo la cubro? Con un seguro. O sea que mi seguro va a ser más caro. Sí, el tuyo, hermano. desde luego. Oye, y me permites ampliar un poquito el tema y a ver, tiene toda la razón. Y yo creo que, y retomo algo que comentaba Maribel y no me dejará mentir. A lo largo de los años, así como el empresario o el individuo que ve la parte preventiva como una inversión, creo que en el tema de seguros, y lo hablaste muy bien, la profesionalización. O sea, yo creo que también les ha tocado a los agentes seguros, porque si volteamos 20 años para acá,
Hace 20 años era, oye, te vendo un seguro, ay, voy mi comisión, Y ay, te hasta vendo un corrías, seguro, ¿no? y te vendo Sí, mi comisión. claro. Y el que iban a asegurar decía, no, yo no lo ocupo, yo necesito. Creo que en esa evolución o en esa coevolución, vamos a en términos de mi hermano, en esa coevolución, Tren de bajada. también les ha tocado evolucionar tanto a la gente en tema de profesionalización como a quien de alguna manera identifica sus riesgos, o sea, sus riesgos latentes, los riesgos que puede tener a futuro, para poder hacer ese serie de de eslabón, o sea, eslabón, Concatenar, sí. concatenar. Son palabras acá del ingeniero, ¿eh? No nos cuesta trabajo el tipo para concatenar esas Una simbiosis. ya está más elevado. Pero para que finalmente sí se vuelva un tema preventivo y bien estudiado, ¿no? Y ahí aplica mucho la profesionalización de los agentes, como el tema inmobiliario que hemos tenido también en los programas, ¿no? Inmobiliario, o sea, profesionalizar, cuidar tu patrimonio y finalmente te vas y te juntas con los expertos, ¿no? No con el que va pues, por una comisión nada más porque va por el tema económico, ¿no? De la comisión. De A la mí me comisión. gustaría resaltar dos cosas, dos puntos. El primero es que el mejor seguro va a ser el que no utilizas. Claro. Me gustó justamente cómo lo compartió José Luis, la parte de es que tenemos que ver el seguro como una inversión, pero también lo tenemos que ver como algo que forma parte de nuestro negocio, porque no es lo mismo que tengas que desembolsar, por ponerles un ejemplo, un edificio en el centro de Toluca que está valuado en 40 millones, es una póliza que te va a costar 45,000 pesos anuales. Entonces, ahí justamente veamos el costo oportunidad, el costo beneficio y me parece que termina por ser una muy buena inversión, que por 45,000 pesos, pues ya sabes que en caso de algún incendio, una explosión, un terremoto o cualquier situación que pone en riesgo justamente el bien inmueble, pues entonces ya vas a tener el dinero para poderlo pues restaurar, reemplazar a lo mejor, ¿no? Entonces, para mí, como yo hablo de los seguros, es que son tu mejor aliado financiero, son una línea de crédito que está abierta 24/7, que evidentemente sí vas a tener que cumplir con una serie de requisitos, hay un proceso, las aseguradoras también cuidan su negocio y por eso es importante que leas tu póliza, que tengas toda la claridad de qué te cubre, qué no te va a cubrir, cuáles son los alcances. Porque además, como bien dice Mauricio también, tenemos la pandemia nos obligó a ir hacia la tecnología y están sucediendo muchísimas cosas en donde el sector asegurador pues también tiene que adaptarse, tiene que innovar. Entonces, los riesgos, pues hoy en día, ya yo mencioné algunos, ¿no? Que están enfocados más hacia el tema de personas. Sin embargo, pues tenemos los riesgos financieros que están pues más enfocados hacia el tema de las empresas, ¿no? Hay problemas legales, financieros y operativos y demás, ¿no? En donde justamente entran los seguros. Entonces, hay una adaptación, hay una actualización y de pronto la no contratación tiene mucho que ver con el ni siquiera pregunto cuánto cuesta, porque me imagino que es costoso. No tengo el conocimiento de qué es lo que me va a cubrir, cuáles son los beneficios y entonces entro en esa procrastinación, ¿no? De, bueno, después lo veo, ahorita no es importante, mi negocio va empezando, soy emprendedora, entonces es en lo que menos tengo que gastar en este momento, ¿no? Y lo que tenemos que hacer siempre es empezar justamente, pues, por la persona que dirige el negocio y de ahí, pues, justamente bajar cuáles todos esos otros beneficios para la estructura de la organización, pero no nada más en la estructura del personal, sino el bien inmueble con sus contenidos y que entonces puedas tener una cobertura adecuada. La tendencia en este momento lleva al sector asegurador a que ya estamos, por ejemplo, con productos para temas de tecnología, ¿no? Ciberseguridad. Ya están también considerando justamente temas de cambios climáticos, porque eso es algo que ya también es una realidad, ¿no? Temas de movilidad, eso también ya es algo que está siendo considerado. Antes, pues tenías que comprar tu póliza de auto y era obligatorio que la tuvieras un año o tal vez dependiendo de la frecuencia de pago la mantenías, ¿no? Hoy ya puedes contratar justamente por kilometraje y entonces lo vas a utilizar el seguro de autoturista. Todos, ahora sí, todos nuestros paisanos, ¿no? Que vienen a visitarnos, pues ellos contratan un seguro de auto que es autoturista y que si van a estar 15 días en México es el tiempo que va a tener la vigencia esa póliza, ¿no? Entonces, hay muchísima información
que hace falta que las personas conozcan y que evidentemente pues va a haber seguros para todas las necesidades, ¿no? Hay muchas opciones en el tema de salud, que hace rato no lo mencioné, pero también hay muchas alternativas hoy en día que ya incluso hasta las aseguradoras tienen opciones de telemedicina, donde puedes justamente tener ya acceso a un médico, una atención de 24/7, por ejemplo. Y justamente de lo que nos dices, Maribel, creo que la parte más importante es conocer la información para poder tomar una decisión con base en nuestra seguridad, porque es nuestra seguridad personal, patrimonial y de nuestras empresas, lo que sea. Y por eso te quería preguntar también, Alex, ¿tú cómo ves los mitos en el tema de los seguros? Yo creo que justo es el tema de la desinformación lo que más afecta. Ahorita que estuvimos platicando de varios casos, regresando un poco al tema del COVID, y se centró un poquito la conversación en el respecto de algún accidente o incidente, también proteger tu inversión. Yo conozco de un caso de un amigo que también se dedica a la agroindustria, que pues, la pasó muy mal en la pandemia porque mandó embarques a Canadá y no se los pagaron. Entonces estaba en la línea final porque se quedó con deuda en Canadá, deuda en México, tuvo que bajar su operación al mínimo, correr a muchas personas de su empresa, porque el campo no espera. El campo diario tienes que trabajarlo para generar. Ahí no puedes cerrar la cortina y estoy cansado. Ahí tienes que regar, tienes que fumigar, tienes que abonar, tienes que hacer todo lo que corresponde a la línea de producción de la agroindustria. Entonces, yo creo que en ese momento pues, nadie esperaba una pandemia, evidentemente, ¿verdad? Le faltó asegurar sus cuentas por cobrar. Faltó asegurar No, eso. es que sí, Sí, no, realmente sí hay. Correcto, porque por mucho sí, contrato, utilidades, nóminas, todo por mucho contrato que por tuviera coberturas que dicen. con, ¿No? Sí, y con campo el también es comprador, asegurable, existe justamente ese producto. claro, no, y es que por ejemplo yo en la industria en donde estoy, que es el agave, ahorita el agave está en el mínimo histórico. El kilo de piña pues, cuesta $1, pero a veces se dispara y está en 32. Es un Sí, tema no, cíclico, porque hay sobredemanda, hay sobreproducción y baja. Y luego hay escasez y evidentemente sube. 32. Y hay mucha agricultura por contrato para mantener un precio estable a todo el año en hortalizas, en flores, en frutas. Entonces, justo estas herramientas no las conocemos las personas que nos dedicamos a la agroindustria, porque, pues como te digo, diario tienes que estar trabajando y viendo cosas muy precisas, porque si se te pasó el riego o lo regaste de más, Ya, se acabó. se quedó. Hay una helada, se acabó. Hay, Hay un incendio. hay variables que no controlas, ¿no? Correcto. Y eso está interesante porque tienes industria, restaurantes, campo, o sea, agroindustrial. Y yo, por ejemplo, en la parte de servicios, cuando yo, normalmente mis clientes son AAA, industria AAA, a mí me piden un seguro. Qué presumido lo digo. No, te lo digo en buena onda. Oye, tú eres de presumido. No, te lo digo porque normalmente si yo voy a una pequeña empresa no me piden seguro, pero en la AAA me piden un seguro que sale carísimo, con el cual aseguran que mis decisiones como consultor, si les afectan a ellos, el seguro les pague el impacto que puede tener. O sea, si es un tema que cada segmento tiene una Muy oportunidad o un nicho en el que pueden prevenir un riesgo, que era lo que decía, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy importante esa parte de estás pagando por prevenir un riesgo. Y la pregunta que viene a partir de eso es, Maribel, ¿cómo cambió el segmento de los seguros a partir de la pandemia? ¿Hubo un cambio en la parte de los servicios que se ofrecían? O sea, ¿qué pasó con los seguros después de la pandemia? Sí, pasó algo muy curioso porque casualmente, y siendo congruencia con lo que les decía al inicio del cómo es el pensamiento del mexicano, pues lo primero que pensaron en hacer pues fue cancelar los seguros, ¿no? Entonces, Yo hubiera pensado que iban a hacer lo contrario. no, lo primero Por que las hicieron, coberturas finales se cancelaron muchas pólizas. exacto, porque además empezó con el home office. Entonces, pues tu carro no tenía sentido que lo tuvieras asegurado porque lo tenías detenido, Guardado. lo tenías guardado, Qué buen ¿no? dato. Entonces, resulta que bajó justamente en la contratación del seguro de auto, pero por el contrario creció la contratación del seguro de vida y del seguro de gastos médicos mayores.
¿A qué se enfrentan las personas cuando contratan una póliza de gastos médicos mayores cuando ya están enfermos? A que no te lo va a cubrir de inmediato, a que tiene justamente periodos de espera. Entonces, los más comunes, pues, es que al día uno, pues, te puedo cubrir un accidente, ¿no? Pero si ya estamos hablando de enfermedades más comunes como son las hernias, amígdalas, temas de rodilla, pues ya deben de pasar 2 años para que puedas utilizar tu póliza, ¿no? Vesícula, pasa lo mismo, todo el tema que de vías biliares, ese periodo de espera. Para que puedas utilizarla en caso de embarazo, pues debes de tener 10 meses de uso continuo con la póliza. De lo contrario, pues tampoco, considerando que el embarazo no es un accidente y tampoco es una enfermedad, pero se da justamente como un apoyo económico, nada más, para el tema de la maternidad. Entonces, eso fue lo que pasó en pandemia y además en las aseguradoras pues tuvieron que subirse rápidamente al tema tecnológico, porque antes pues todo lo tenías que firmar, todo era firma autógrafa. Entonces se tuvieron que desarrollar las plataformas que te permitieran hacer las firmas, pues ahora sí que en línea, ¿no? A distancia. Entonces, pues fue beneficioso, pues porque se aceleró de alguna forma tal vez ese crecimiento de infraestructura que ya se estaba trabajando. Había aseguradoras que ya llevaban ventaja. Hoy en día, pues ya puedes encontrar que las aseguradoras ya tienen su app, que ya puedes hacer justamente el reporte de un siniestro desde tu celular y ahí tú haces justamente la evaluación, ya te transfieren y entonces se resuelve ya muy rápido, ¿no? Fíjate que tuve esa Entonces, experiencia y sí es impresionante. Porque ujú. dicen, mándame la foto, mándame tal. Hubo otro Digitalizaron todo, sí, claro, vehículo. evolucionaron, Sí, ¿eh? Sí, se pusieron a la vanguardia, ¿no? Ahora sí que innovar o morir también Sí. aplica para las empresas grandes. Lo hicieron muy lean, ¿no? Quitar ¿Qué es este campo? ¿No? Pues es que ya no tiene que ir El asegurado. no, Ujú. el ajustador, pues evitan esa parte, ¿no? También creo que la plataforma le genera un ahorro a la parte del Sí, seguro. y la verdad es que, bueno, pues ahí ha seguido creciendo justamente el sector, más o menos para este año, pues se considera que va a tener un crecimiento de un 9%. Bien. La contratación del seguro de auto, pues digamos que otra vez regresó, por decirlo de alguna forma, a la normalidad, ¿no? Evidentemente, pues la movilidad ya es muy notoria y entonces pues ya están los números, digamos, que se pusieron nuevamente en balance, ¿no? Pero el seguro al final tiene una injerencia en todos los sectores económicos, ¿no? Como les decía, en el campo pues también se puede asegurar, las flores son asegurables, las mascotas son asegurables, los aviones, embarcaciones, la mercancía, todo prácticamente. Ay, ojalá. Tres aviones, Raúl. Incluso lo que tú decías. Y los de papel. Los yates para ir ahí a Villa Victoria para el charal, ¿no? Para completar el charal. Para que puedas ir. Y lo que tú decías, ¿no? Incluso los profesionistas, pues también debemos de contar con una póliza de responsabilidad civil, ¿no? Que nos ayude en caso de alguna eventualidad, ¿no? Tengo los médicos, justo son un segmento de mercado importantísimo que me gustaría que tomaran justamente como esa conciencia, ¿no? Porque ellos están muy expuestos justamente pues a una demanda por alguna negligencia médica. Entonces, usualmente lo que pasa es que el hospital es el primero en utilizar su póliza de responsabilidad civil, cuando tendrá que ser al contrario, tendrá que iniciarse con la póliza que tiene el médico, porque al final él es el demandado. En una segunda instancia viene el hospital donde fue realizado justamente el evento y entonces lo que tendrá que suceder es que hubiera un cruce de responsabilidades civiles, de sumas aseguradas, en donde se pueda cubrir justamente como la eventualidad. Entonces, todos hoy en día somos asegurables de diferentes formas. Más o menos se cree que deberíamos de tener 6 seguros cada persona. 6 seguros. 6 seguros. Tu Los seguro seguros de vida, básicos. sí, Ok. los básicos. O sea, tu seguro de vida, tu plan personal de retiro, el seguro Ok. de auto, el seguro de tu casa, el seguro de tu negocio. Y aquí viene justamente pues la variable, ¿no? Puede ser el seguro educativo, si es que tienes hijos, pensando obviamente que van a ir a la universidad. Que Mauricio ya vio 4. O en el caso, pues ahora ya son los famosísimos perrijos, ¿no? El seguro Sí. de mascota. Entonces, esos serían los seguros mínimos que todas las personas deberíamos de tener el día de hoy. Y sí, y no puede faltar la póliza de gastos médicos mayores.
De 4, 2 gatos y un agave sembrado en Coatepec. Sobrepaso el promedio. Sobrepaso el promedio del seguro del agave. No, por eso ya estoy contabilizando. Son 4 hijos, 2 gatos y el agave que tenemos sembrado. Sí, todo lo que se tiene que asegurar. Ven, y a ver, pregunta polémica. En la parte financiera, en los seguros, en las segubecas, en la parte del seguro de retiro, ¿es una inversión que te da un rendimiento mayor, una inversión personal? ¿O es una inversión con un rendimiento menor? A mí me encanta lo que acabas de preguntar, porque es muy importante que las personas sepan que los seguros no son inversiones. La misión económica que tiene un seguro es darte protección, es darte dinero en caso de algún accidente, enfermedad, incapacidad o fallecimiento. Ese es justamente el para qué de una póliza de seguro. Y las inversiones pues ya tienen otras características, ya te dan un rendimiento, ya te tienes que fijar cuál es el riesgo, cuál va a ser el tiempo, ya tienes que considerar justamente pues ahí un perfil de qué es lo que tú necesitas, ¿no? Y cuáles son el tipo de inversiones que tú quieres tener. Los seguros, si bien no son un gasto, son una inversión, es porque te van a dar dinero en un futuro. Entonces, todo lo que, eso ahora sí, básico de educación financiera, todo lo que se puede transformar en dinero es un activo. Entonces, eso es un seguro. ¿La polémica? Sin palabras. No, lo que pasa es que te hacía esa pregunta porque precisamente yo sí soy del pensamiento de tener tu segubeca y tu seguro del retiro, y es muy dado a que cuando lo contratas pues dices, oye, ya que sales los números y dices el porcentaje tal, pues posiblemente si es en CETES y tal, pues posiblemente no me sale tan rentable, ¿no? Pero cuando te dicen, oye, si te pasa algo, te dan la cantidad total del seguro de tu familia y aparte lo que te habías ahorrado, también dices, ay, güey. Y fíjate que yo creo que hay un punto importante que lo decíamos antes de iniciar el programa. Es muy importante que todos los que nos escuchen se acerquen a agentes de seguros que estén justamente capacitados, que sean profesionales, que sepan su tema. Y aquí aplica aquel dicho famoso de júntate o pregúntale a quien más confianza le tengas, ¿no? Porque al final del día tu agente de seguros se convierte en ese aliado estratégico, si lo quieres llamar así, para preguntarle, oye, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Porque sí creo que dentro del universo de seguros o digamos, de este mundo, hay gente que con tal de vender pólizas, pues sale con argumentos de lo que tú acabas de decir, de que si es una inversión o no. La rentabilidad. Es protección. Eso yo lo apunté aquí. Entonces realmente creo Sí, que me aquí... encanta que se están tomando. Bueno, sí, estaba tomando. Pero lo importante es eso, o sea, creo que hay que seleccionar un agente capacitado, honesto y que le tengas confianza para hacerle todas estas preguntas y eventualmente cubrir los riesgos que cada quien tengamos, bueno, los 6 básicos que dice Maribel y muchos otros, ¿no? En alguno de los casos, por ejemplo, me imagino la gente que hace deportes extremos, por ejemplo. O sea, a lo mejor si quisieran asegurarse contra una incapacidad, pues habría una póliza especial, no lo sé. Entonces sí creo que aquí uno de los mensajes más importantes es pregúntenle a agentes de seguros capacitados y que tengan esa confianza de que no le están vendiendo por vender. Acércate a quien más confianza le tengas. Oye, y aquí haciendo una analogía es, ten un buen abogado de confianza, Exacto. ten un buen médico, ten un buen agente profesional de seguros y ten un buen amigo libanés. Es decir, un contador. Bueno, también no contar también. Háblale al maestro mezcal. Bueno, podemos ir aumentando así como. Ya tengo mi maestro mezcalero que llegan a 6. Pasó el sacerdote, para los que sean creyentes, un buen sacerdote también, ¿no? Hay que confesar los pecados.
Livni aquí nos está viendo. Sí, Livni está escuchando ya. Oye, pero fíjate, Sí, digo, también y está vamos muy a atenta a aprovechar todo lo que estamos diciendo. y hay que aprovechar la plataforma. A ver, Maribel, si nos están escuchando, nos están viendo y son agentes de seguros, se pueden acercar precisamente a Maribel, a Conamex, para que puedan conocer mejores opciones de profesionalización, acceso a mejores oportunidades como agentes de seguro, a una compartición de mejores prácticas para que puedan mantenerse actualizados, porque además de todo, tienen una comunicación aparte con las autoridades y están al pendiente de todas las nuevas normativas que se van generando y el panorama económico, ¿no? Sí, Y si son ciudadanos, que también sepan que se que pueden se pueden acercar. en la manera personal, ¿no? Sí, y además yo les voy a compartir, digo, tengo 10 meses ya casi que inicié justamente con esta gestión, pero realmente el que puedas tener la representación de tu gremio, pues no nada más es una responsabilidad, ¿no? Sino que te ayuda para que puedas identificar otras necesidades, para que puedas ser proactivo y que entonces también puedas llevar tu carrera de agente de seguros, pues sí, a otro nivel, a otro escenario, porque ya te vuelves entonces no nada más el que señala, sino que también tienes el espacio y la oportunidad a través de las distintas vinculaciones que se van generando, pues empresariales, gubernamentales, de ser entonces un factor de cambio y decir, oigan, pues, ¿qué les parece que en lugar de que solamente se tenga asegurada al 30% de la flotilla vehicular del país, pues tal vez bajamos un poquito las tarifas porque también los salarios no dan y entonces podemos crecer este mundo del aseguramiento, ¿no? Entonces, la invitación para todos los agentes de seguro que nos estén escuchando, pues es que se den la oportunidad también de que pueden pues, ser propositivos y que podemos en conjunto pues generar iniciativas que favorezcan al sector, pero en conjunto pues es como se logran mejores cosas. De acuerdo, sin polémica con ese Sí, comentario. sí, sí. ¿Cómo seguirá la CONCAEM impulsando este tipo de actividades? Mira, es a través de uno, y lo decimos fuerte y claro, trabajo en equipo. O sea, no hay otra forma que no se logre, y lo dijo bien Maribel, trabajando en equipo, representando por el interés común. O sea, yo creo que eso es clave, o sea, porque al final del día, hoy quien nos da la responsabilidad de representar el sector que sea, debe ser para el bien de todos, no el interés personal. O sea, quien todavía vaya por un interés personal en esta oportunidad que tenemos, y es honrosa, Pepe, o sea, creo que es honrosa, o sea, el que finalmente la gente confíe en ti para poder ser su voz y representar a todo un sector. Digo, en mi caso es el sector empresarial, en el caso de los seguros, en el caso industrial, en el caso de agroindustria, en tu caso, Rodrigo, también, que es parte de la industria y dentro de la responsabilidad del consejo. Creo que ahí es donde vamos a poder finalmente generar esas sinergias con los resultados positivos. Y bien lo dijo Maribel, o sea, la sinergia y la fuerza de todos en verdad se va a convertir en poder cambiar inclusive las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego para una iniciativa, para generar condiciones, lo comentamos hace rato, generar las condiciones adecuadas para detonar el crecimiento económico, para que esta fórmula del 30% se vuelva en el 80%, lo que hemos dicho, para que una informalidad se vuelva en el 80% de formalidad. Entonces, yo creo que no hay otro camino más que finalmente podamos ver por el interés común de todos, en particular metas y objetivos claros, y trabajar de la mano en equipo. O sea, no le veo otra forma a y obviamente con la voluntad de las autoridades municipales, estatales, federales, sociedad civil, lo comentamos también, las IAPS. O sea, hay un ecosistema que debe participar para que podamos dar los resultados que estamos buscando, insisto, en beneficio de todos, ¿no? Porque también los que somos empresarios, no solamente depende de nuestra familia de que el negocio vaya creciendo o siga subsistiendo, ¿no? Ante la adversidad que podamos vivir, las familias que dependen de nosotros, ¿no? Sí, justo es como toda esa transversalidad que tenemos, ¿no? Todo y es como al final pues terminamos siendo un apoyo desde nuestras distintas áreas para el, como dice Mauricio, para el bien común, ¿no? Y generar esa vinculación entre todo el sector empresarial en pro de del quince de la población. Y pues mira, Alex, aprovecha para buscar ahí el seguro colectivo para los mezcaleros, ¿no? Encontrar un esquema. De una vez ya ahorita hablando de... Aprovecha que Maribel te haga una prima atractiva. Vamos a ¿no? buscar qué aseguradora quiere tomar el riesgo entonces. No, te voy a decir porque Canirac tiene, o sea, uno de los grandes beneficios es Te da un seguro, el claro. Entonces,
pues, en la industria, hermano, las pymes. No, bueno, te voy a decir una cosa. En la industria, y todos los que nos escuchan lo saben, las empresas o las industrias dentro del plan de protección civil que hay que suministrar o hay que generar año con año, se te pide como uno de los requisitos principales un seguro de responsabilidad civil, justamente porque si en tu operación como tal algo resulta mal y afectas a un tercero, pues obviamente que haya una entidad que pueda responder de manera monetaria ante esta situación. Y digo, hay que decirlo, tristemente hemos visto muchos casos en las noticias en donde las industrias o las empresas en general, ante una eventualidad, tienen que, digamos, acceder o pedir que estos seguros se activen, pues para cubrir con esas responsabilidades como tal, ¿no? Entonces, hoy en día, yo te diría que dentro de la industria es un requisito fundamental contar con uno de estos seguros, amén de muchos otros que te puedan cubrir riesgos al interior. Y sí, ¿no? Es un tema que si pudiéramos generar pólizas que agrupen muchas empresas, que agrupen muchos sectores, y que como cámaras inclusive te puedas adscribir a eso, pues creo que sería un área de oportunidad para muchos de nosotros. Es que ahí voy a meter mi cuchara y cachucha de canina. Ahí yo creo que sí, y ahorita están aquí los actores principales, o sea, busquen una figura en donde el afiliado que pague ya en Canacintra de entrada recibe un beneficio en la prima o de plano recibe una póliza de responsabilidad civil. Responsabilidad Seguro civil. empresarial. Caniraca hace cuenta que Ujú. con la cuota que se paga ya recibes una póliza de responsabilidad civil, o sea, y esa es una figura que por volumen puede negociar desde el Estado y luego subirlo a nivel nacional. Digo, yo lo dejo aquí en la mesa No, nada más bueno, es una para, excelente idea. porque se trata de hacer networking y hacer negocios, ¿no? O sea, finalmente también Sí, somos desde generadores luego. de eso, ¿no? Y además lo que yo les comentaba, ¿no? Realmente el seguro pues al final también tiene esa misión, o sea, es cuidar la economía, no nada más de las personas, sino también del Estado, del país, y que además a mí lo que me gustaría que se llevara a la gente que nos está escuchando es que los seguros no están limitados a que tengan que ser grandes empresas, ¿no? O sea, si no me falla la estadística, el 90% de nuestras empresas son Pymes 98. ¿no? Más o menos. Entonces, queda ahora sí como que una estadística para las microempresas, pero el que seas microempresa no te limita para que puedas contratar un seguro empresarial. Son de las primeras cosas que tendrían que estar dentro del plan de negocios de todas las personas que deciden abrir justamente pues su negocio. Porque además nuestra economía en México tiene un cierto riesgo a mi parecer. Y es que también son pymes o son microempresas, pero que son en negocios familiares. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando el 90% de la economía pues está sobre los hombros de alguien? ¿No? Refiriéndome a todos los dueños de negocio. Y lo hemos visto. Ay, es que ya tuvieron que cerrar ese negocio porque pues falleció el señor, ¿no? Y Los hijos no la atendieron. pues, los hijos ya no la atendieron, ya no siguieron, ya no hubo una segunda generación y se fue. Entonces, un negocio que cierra cortina, pues es justamente una pérdida económica para la economía de un estado, ¿no? Hablando específicamente del Estado de México, pues ahí hay una gran área de oportunidad, ¿no? No basta solamente con hacer una atracción de inversiones, ¿no? Sino que también cuides las inversiones que ya están aquí. Y eso solamente lo vas a hacer a través de un seguro. Y aparte, fíjate que voy a dar, ya saben que yo siempre me voy por el tema fiscal, pero aparte el tema de poder invertir en tu seguridad, porque no es una inversión financiera, invertir en tu seguridad, también tiene un gran beneficio fiscal, ¿no? Sobre todo en el tema del ahorro para la vejez. Entonces creo que como personas debemos de identificar que también son áreas de oportunidad que traen varias bandas, ¿no? O sea, estás ahorrando, tienes un beneficio en un interés pequeño, pero bueno, si te pasa algo, dejas seguro a tu familia. O sea, hablando solamente de ese tema, ¿no? Sí, de hecho, toda la prima de seguro en sus diferentes versiones es deducible de impuestos. Y también tiene pues ahí justamente
o hay ciertas limitantes, ¿no? Cuidando todo este tema del lavado de dinero, o ya no puedes hacer pagos en efectivo de tu póliza que superan los 150,000 pesos. El avión de ejemplo, Don Ivo, ¿hasta qué ¿no? porcentaje sería deducible? Nada más para poder tener el dato, Nada ¿no? más, sí, exacto. Entonces, Oye, bueno, pues ahí sí, ya, ahí ya hay diferentes ¿No? beneficios que se tienen, ¿no? Pero Oye, sí, para las empresas. Generamos ideas en el aire, ¿no? Y como para las O sea, empresas. la deducción para las empresas Es igual, todo lo que sea prima de pago de seguros va a ser deducible de impuestos. Y excepto, hay un producto que es interesante que es para todos los dueños de negocio, ¿no? Que se llama hombre clave. Y su nombre, pues al final lo Sí. dice. Es la persona que dirige la empresa, que es el líder, el que da la guía, el que tiene la visión. Y entonces, pues te va a dar ciertos beneficios en caso de que esa persona pues llegara a fallecer, ¿no? es muy joven, Y pero él es hombre clave de Cerro de las Serpientes. O sea, el hombre clave de Cerro de las Serpientes es Alex Reza. Y de los Estás mezcaleros. hablando, ¿no? Y de los mezcaleros de toda la región sur del estado. Necesitas un seguro, Alex. Que me asegura, ¿no? Sí, sí, Y ahora dice sí Maribel que- no venía preparada, pero me pasa las Pero bolsas, por a favor, ver, para poder ahorita empezar aquí a- sacamos ahorita te cotizamos, ahorita sí. hacemos la cotización para que ya salgas con toda la estrategia. Y ahí hay algo que quería comentar en relación a lo que mencionabas de la seguridad. Realmente en el tema financiero, nadie nos va a generar esa seguridad financiera más que uno mismo. Aunque trabajes para alguien, hoy te pueden despedir. Si tú eres dueño de negocio, dependes de tus ventas. Entonces, pase lo que pase, la seguridad financiera solamente la vamos a poder generar ahora sí que nosotros mismos. Y esa seguridad financiera debe de cumplir con 3 criterios que te permita protegerte, acumular y distribuir. Son los 3 pilares de la seguridad financiera. Entonces, cuando tú estés diseñando tu estrategia financiera, lo que yo los invito es a que tengan en el corto, en el mediano y en el largo plazo diferentes productos que de manera estratégica los lleven a que siempre puedan tener dinero. Y mi invitación a todas las personas es a que le dediquen tiempo a sus finanzas. Pues mira. Oye, que aunque el seguro de vida, pues ya vas a repartir, pero ya no te toca a ti nada, ¿no? ¿Qué se lleva uno a la tumba? Oye, en serio. ¿Qué se lleva uno al crematorio o qué se lleva uno a la tumba? Bueno, Ese va, pero- hermanos. Vamos a decir Hermanos, que lo dejaste por amor, que alguien más lo va a No, claro, no. Y además, Oye, la ¿sabes? sucesión, la Ya misma sucesión, también- la sucesión es costosísima, o sea, las Sí. herencias son costosísimas. Tienes Y ahora que van es a, muy importante. en esta primavera de reformas ya están queriendo grabar la herencia también, ¿no? O sea, ya es uno de los temas que está también en boga. Que ahí Ya tendrían que ver el tema de del seguro, del porque seguro, de las fíjate, sí, asociaciones. ¿no? Tienen que ver, porque si no se vuelve algo costoso, que si no lo logras, pues finalmente va a ser para nadie, ¿no? Un patrimonio que le costó a 3 generaciones o 4 generaciones o a una generación hacer, ¿no? Entonces también ahí es un tema de otro programa, eso está De bien otro interesante, programa, porque sí, ya sí, lo sí, están sí. queriendo grabar, ¿eh? O sea, ya quieren grabar el tema de la herencia en Ujú. México, como Sí, está en otros países. totalmente. Pues bueno, no es que queramos terminar este programa, pero Livni ya nos está regañando. Entonces, Siempre. agradecerles que hayan estado con Livni nos trae nosotros a raya. a raya, que se hayan dado la oportunidad de acompañarnos. Gracias por estar aquí, gracias a Cerro de la Serpiente también. por estar Patrocinador ya presente el día de hoy. genera. Pues esperemos que ya sea permanente, ¿no? Claro que sí. Muy buen mezcal, ¿eh? De Muy verdad. bueno. Claro que sí. ¿Se recibe También aquí patrocinio en están. especie, Ro? Por supuesto. Ah, bueno, claro que está sí. bien. Vamos a dejar los datos tanto de Conamex como de la empresa personal de Maribel Gracias. y de también Cerro Cerro de la Serpiente para que puedan tener acceso también en las redes sociales a esta parte. Y para el cierre, como todos nuestros programas, les vamos a pedir que nos puedan compartir una frase o un libro o un consejo para las personas que nos ven y nos escuchan. Ok. Empezamos con José Luis. Fíjate que hay una frase muy popular, un dicho mexicano que dice que ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? Entonces creo que la invitación hoy es a reflexionar respecto a este dicho muy común y hay que evitar justamente eso, ¿no? Tenemos que ver qué riesgos tenemos y en función de eso establecer una estrategia de prevención para evitar justamente eso, ¿no? Que ante ya un siniestro que se nos presente, ver cómo lo resolvemos. Entonces creo que hoy en día todos los que nos escuchan seguramente están a tiempo de hacer esa reflexión y hacer algo para que no incurran en ese famoso dicho de que
ahogado el niño, tapar el pozo. O sea, tapar el pozo preventivo. Me di muy rudo, ¿verdad? Sí. Alex. Pero yo más que nada me quedo con la reflexión de lo que nos comentó Maribel, que es una experta en el tema, de que el mexicano debe, como sociedad, cambiar el pensamiento, ya ser un poco más estratégico, sin no estar esperando a que haya buenas condiciones para salir del problema. Entonces, yo pienso que debemos hacer un cambio como sociedad para tener esas previsiones. Maribel. El mejor seguro va a ser tu agente. Entonces, Está bueno. profesionalicen, que esté certificado, que sea profesional, que tenga trayectoria, que tenga testimonios, que sea realmente esa persona que te va a resolver, te va a explicar y te va a llevar de la mano. Y pues desde luego normalicemos hablar de dinero, empezando por nosotros mismos, haciendo conciencia justamente de los riesgos a los que estamos expuestos y pues de ahí trasladar ese análisis de necesidades financieras hacia quienes tenemos una empresa, pues en este caso hacia la empresa. Tu mejor seguro es tu agente. Pues en ese tenor yo repetiría un amigo sacerdote, un amigo médico, un amigo abogado, un amigo agente de seguros, amigo amiga, un buen libanés, un buen contador y desde luego un amigo mezcalero, ¿no? Sí, ese Yo cerraría con Sí. eso. A prueba de fallas. Pues generemos una conciencia diferente que no solamente es blindar nuestras casas, nuestros negocios, sino también blindar lo más importante que es nuestra salud y nuestro futuro. Gracias por estar en Genera. Nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la noche, como todas las semanas. Saludos a nuestros generadores. Abrazo, Adiós, saludos. hasta luego. Nos vemos.